bienvenidos a la clase 7 de Coreano 2. El día de hoy vamos a continuar con las conjugaciones de los verbos. La clase pasada hemos visto la clase de conjugación presente. Hoy vamos a estar viendo la conjugación en pasado. Bien, entonces, primero vamos a ver algunos verbos para que ustedes puedan luego practicar con este vocabulario, ¿sí? Y practicar bien. Entonces vamos a comenzar con los verbos. Vamos a ver, el primer verbo es enseñar, que es 가르치다, 가르치다, 가르치다. Segundo verbo es tener, 가지다, 가지다. 공부하다, 공부하다, estudiar. 나가다, salir. 마시다, que es tomar o beber, ¿sí? El verbo tomar o beber. 먹다, comer. 바꾸다, cambiar. 보다, ver. 살다, vivir. 열다, abrir, ¿sí? 가르치다, 가지다, 공부하다, 나가다, 마시다, 먹다, 바꾸다, 보다, 살다, 열다. ¿Sí? Esos son los verbos que ustedes pueden usar. Obviamente también aumentando los verbos que hemos visto en la clase pasada. Bien, entonces, para la conjugación de los verbos, en la conjugación de verbos en coreano no cambia según el sujeto como en español. Esto lo habíamos visto. Es decir, en español al conjugar un verbo, estos cambian según el sujeto. Es decir, para decir yo, tú, él, ella, cambia en la conjugación, ya sea en presente, pasado, en futuro. En coreano no cambia, ¿sí? Simplemente será la conjugación en presente como tal, ¿sí? O en pasado como tal. ¿Sí? Siempre es la misma conjugación para cualquier sujeto, sin importar si es plural o singular. Bien. Entonces también hemos visto que para conjugar un verbo, primero debemos sacar la sílaba ta, que quiere decir el infinitivo de la palabra. Es decir, en ar, ir. Esa terminación se la puede asimilar al término ta. ¿Sí? Para la conjugación entonces hay que sacarla, ¿sí? Y poder hacer la conjugación en presente, en pasado o en futuro. Al resto de la palabra que queda, luego de sacar el ta, se le dice el verbo raíz. Bien, entonces depende cómo termine el verbo raíz, tendrá una conjugación diferente en pasado. Pero primero debemos separar el verbo raíz. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá el verbo 먹다. 먹다 quiere decir comer. Tenemos que sacar el término ta, ¿sí? Entonces nos queda 먹, 먹. Bien. Veamos el segundo caso también. Tenemos el verbo 가다, 가다. Tenemos que sacar la terminación ta. Entonces nos queda ka, ka en el segundo caso. A eso, tanto 먹 como ka se le dice verbo raíz. Bien, entonces vamos a ver dependiendo cómo termina, al igual que en presente, cambian, ¿sí? Entonces, las terminaciones para los verbos en coreano en pasado son assoyo, otsoyo, 했어요. ¿Sí? Son bastante similares al presente. assoyo, otsoyo, 했어요. Entonces vamos a ver si la última vocal de la raíz del verbo es a o o, entonces va a ir seguido de assoyo, assoyo, ¿sí? Si la última vocal no es a u o, entonces va a ir seguido de osoyo. Si termina en ja, es decir, los verbos que terminan en hada, se reemplaza el ja directamente por el 했어요. ¿Sí? Entonces sería assoyo cuando termina en a o u. Si no termina en a u o, es decir, el resto de las vocales va a ir osoyo. Y cuando termina en hada, 했어요. ¿Sí? Esas tres opciones.
assoyo, ossoyo, 했어요. Bien, entonces tenemos acá la conjugación de verbos en pasado. Vamos a ver cómo se hacen, ¿no? Entonces tenemos acá 먹다, 먹다. Tenemos que sacar, separarlo, ¿no?, de la terminación ta y nos quedamos con el verbo raíz, que sería 먹. Tenemos que ver cómo termina 먹, ¿sí? Termina con la última vocal que tiene es o, o. Entonces, ¿cuál de esos tres casos, assoyo, ossoyo, 했어요, iría? Al lado les hice un cuadro para que ustedes puedan ver y recordar bien estos puntos. Bien, como es o, termina en o, entonces iría para la segunda opción, cuando no es a ni u, ¿sí? Entonces sería ossoyo. Entonces nosotros lo único que debemos hacer es agregar 먹었어요, 먹었어요, 먹었어요. Eso quiere decir comí, ¿sí? En pasado. O comieron, ¿sí? Ellos comieron en pasado. Pero así como dije, no cambia el sujeto, ¿sí? No cambia, digamos, el verbo con respecto al sujeto. Tenemos el segundo, 놀다. 놀다, que quiere decir jugar. 놀다. Nos quedamos con el verbo raíz, que es 놀. Entonces, tenemos que fijarnos en qué termina, ¿sí? O. Entonces, tenemos que ver que es uno de los tres casos, ¿sí? En esto sería la primera. Si termina en a o en o, entonces es assoyo. Entonces, 널 assoyo, 놀았어요, ¿sí? 놀았어요. Por la pronunciación cambia así, 놀았어요, ¿sí? 놀았어요. Bien, entonces 먹었어요, 놀았어요. Veamos el último caso, que dice 공부하다. 공부하다. Termina en verbo 하다. Entonces, sería el último caso, cuando termina en 하다, nosotros usamos 했어요. Entonces, 공부하다, 공부하, 공부했어요. Nos quedamos todo lo que sería parte del verbo raíz y le agregábamos el 했어요 directamente. Entonces, 공부했어요. Yo estudié, ¿sí? Entonces, 먹었어요, 놀았어요, 공부했어요, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar. Bien, como les decía acá, vamos a ver cómo conjugamos entonces estos verbos en pasado. Acá yo les dejo la lista de algunos verbos, los que a mí me gustaría que ustedes puedan pensar cómo hacer la conjugación. Si quieren, después pueden frenar un momento el video, 1 o 2 minutos, piénsenlo, escríbanlo y luego vamos a hacer la corrección, ¿sí? Entonces, para continuar, ¿sí?, vamos a ver cómo se conjugan estos verbos. Tenemos acá el verbo hacer, 하다. Bien, cuando terminaba en 하다, nosotros dijimos que directamente teníamos que usar 했어요, ¿sí? Entonces, sería directamente 했어요, ¿sí? 하다, 했어요, hice. 닫다, 닫다, ¿qué quiere decir? Cerrar. En coreano, entonces tenemos que ver, sacar el verbo raíz, 다. Nos quedamos con 닫. Eso termina en a. Entonces sería la primera opción. 닫았어요, 닫았어요. Cerró, 닫았어요. Tenemos el verbo 열다, 열다. ¿Sí? Entonces tenemos que sacar el verbo raíz de la terminación, separarlas. Nos quedamos con 열. Yo, ¿cuál de las tres opciones era? ¿La primera, la segunda o la tercera? Que sería la segunda. Si no termina en a ni en o, entonces tenemos la opción os어요. Entonces sería 열 os어요, 열었어요, ¿sí? Abrió. Tenemos el verbo 오다, ¿sí? 오다, que es venir. Vamos a sacar la terminación 다 y nos quedamos con el verbo raíz, que es o. Entonces, vamos a ver cuál de las dos opciones es. La primera, la segunda o la tercera. Bien, nosotros tenemos la primera opción, que es en a y en o. Entonces sería para la primera opción, ¿sí? Pero ¿qué pasa?
왔어요 no es 왔어요, ¿sí? Sino 왔어요, ¿sí? Se junta el o y el a, 왔어요. Entonces, what se hace una sola sílaba diciendo what, 왔어요. Es vine. Bien, tenemos la palabra 배우다, de aprender. Tenemos que sacarle el verbo raíz, ¿sí? Y separarlo de la terminación. Entonces, 배우, ¿sí? Entonces, u, ¿en qué termina? En u, ¿verdad? Entonces, sería la segunda opción. 배웠어요, 왔어요. Bien. Tenemos la segunda, la siguiente, ¿no? 공부하다, 공부하다. Esto lo vimos en el ejemplo. ¿Cómo sería? 공부했어요. Muy bien. Bien, tenemos 마시다, de beber o tomar. Tenemos que sacar el término ta. Entonces nos quedamos con el verbo raíz, que es 마시. Bien, entonces tenemos que ver cuál de las tres opciones nosotros tenemos para poder hacer la conjugación. Bien, 마시 termina en i. ¿Cuál de las tres opciones sería? La primera, la segunda y la tercera. Bien, la segunda. Bien, no es ni a ni es o. Entonces sería i. Entonces, 마시. Entonces, sería la segunda opción que es 없어요. Bien. Pero ¿qué pasa en este caso también? No es 맛이 없어요, sino que se reduce en una sola sílaba el shi o y se hace una sola. 마셨어요. 마셨어요. ¿Sí? Tengan en cuenta estas tres. 왔어요, 배웠어요, 마셨어요. ¿Sí? Se achica en una sola sílaba. ¿Ok? Entonces, 마셨어요. Bien. Entonces, vamos a seguir haciendo alguna conjugación. Pueden frenar el video. Ahora ustedes un poco más rápidos creo que lo van a poder sacar. Pero frenen un momento el video y piénsenlo nuevamente cómo es la conjugación de cada uno de estos verbos. ¿Sí? Bien, entonces con la continuación vamos a ver el verbo 자다. 자다, ¿qué quiere decir? Dormir. Nos quedamos con el verbo raíz, 자. Bien, termina en a, entonces sería la primera opción. 자았어요, no, 잤어요, ¿sí? Recuerden, 자았어요, no, sino que se forma también una sola sílaba. 잤어요, ¿sí? 잤어요. Bien, tenemos el siguiente verbo que es 앉다, que es sentarse, sentar. 앉다. Nos quedamos con el verbo raíz, an. Bien, termina en a. Entonces sería 앉았어요. Sí, as어요. La terminación, as어요, la primera opción. 앉았어요. Me senté. Bien, 일어나다, levantar. ¿Sí? 일어나다 es levantar. Entonces, levantar no de objetos, sino que de una persona. Cuando se levantan a la mañana, 일어나다, ¿sí? Cuando una persona se levanta, a eso se dice 일어나다. En ese caso, no de objetos, ¿sí? De personas. Entonces, 일어나다. Entonces, sacando la terminación ta, nos queda 일어나. Bien, tenemos la última sílaba que es a. Entonces, 일어났어요. Lo mismo pasa acá. as어요. Se junta en una sola sílaba, 났어요, 일어났어요. ¿Sí? ¿Esto qué pasa? ¿Por qué? Porque no tiene ninguna 받침, no tiene la palabra, el verbo raíz, la última sílaba, no tiene ningún 받침. Entonces, para no hacer as어요, sino directamente se junta en uno, haciendo una sola sílaba, 일어났어요, ¿sí? Bien, tenemos el siguiente verbo que es 기다리다. Bien. ¿Qué pasaría acá? ¿Cómo se imaginan entonces? Tenemos que sacar el término ta, 기다리. Bien, 리. Y termina en i. Sería la segunda opción. Con 없어요. Entonces, ¿cómo sería? 기다리었어요 o 기다렸어요. Bien, veamos. Sería 기다렸어요. ¿Sí? Lo mismo pasa. No tiene bachim, entonces se juntan esas dos, por decirlo así, vocales, ¿no? Que suenan como vocales. Y se juntan en una sola sílaba. 기다렸어요. Bien. Bien, tenemos el siguiente, que es 가르치다. 가르치다. Bien, tenemos que sacar el
separar, ¿no?, el verbo raíz con la terminación. Entonces, 가르치 termina en i. Entonces, la segunda opción, 가르치었어요. Entonces acá también pasaría lo mismo. 가르쳤어요. No tiene bachim, se junta con la pronunciación que sigue, que es os어요, formando una sola sílaba. 가르쳤어요. Bien, tenemos 기억하다, recordar. Entonces, 기억하다, nos quedamos con 기억, porque 하다 termina en 하다. Entonces sería la tercera opción, 기억했어요. ¿Sí? Bien, tenemos el último verbo, que es 바꾸다. Tenemos 바꾸었어요. Recuerden, 바꾸 queda con la terminación u, no tiene bachim, entonces se junta, es 바꾸었어요. ¿Sí? 바꾸었어요. Bien, entonces sería 잤어요, 앉았어요, 일어났어요, 기다렸어요, 가르쳤어요, 기억했어요, 바꿨어요. ¿Sí? Cambió. Bien. Tenemos algunos ejemplos, ¿sí?, en oraciones. 나는 한국어를 공부했어요. ¿Sí? Las oraciones que les traigo acá son simples, ¿sí? Ustedes seguramente las van a comprender. Pero 나는 한국어를 공부했어요. Yo estudié coreano. 친구는 차를 바꿨어요. El amigo cambió el auto. 나는 밥을 먹었어요. Yo comí la comida, yo comí arroz. 엄마는 한글을 가르쳤어요. La mamá enseñó el hangul. Bien, entonces como vemos, no cambia el verbo con respecto al sujeto. ¿Sí? Estos verbos que vimos, los vimos en las conjugaciones y es universal para cualquier sujeto. Entonces, 나는 한국어를 공부했어요. 친구는 차를 바꿨어요. 나는 밥을 먹었어요. 엄마는 한글을 가르쳤어요. ¿Sí? Bien, continuemos. Bien, 아빠는 영화를 봤어요. Papá vio la película. ¿Sí? 봤어요. Acá también pasa lo mismo con el verbo 보다. ¿Sí? Es lo mismo que 오다, venir. 보다. Bien, solo tiene una sola sílaba. po, ¿no? En el término del verbo raíz. Entonces, veamos, termina en o. O, ¿qué sería su conjugación? O as어요, ¿verdad? Porque termina en o, la primera opción. Pero ¿qué pasa? No tiene bachim, entonces se junta en una sola sílaba formando puat. puat. Entonces, 봤어요. ¿Sí? 아빠는 영화를 봤어요. Bien, 나는 친구하고 공원에서 놀았어요. Yo jugué con mi amigo en el parque. ¿Sí? 나는 친구하고, recuerden esa palabra 하고 es con o y. 공원에서, en el parque, 공원 es parque, 놀았어요. jugué. ¿Sí? Yo jugué con mi amigo en el parque. Bien, 동생은 의자에 앉았어요. 동생은 의자 quiere decir silla, 앉았어요. Se sentó en la silla. 선생님은 문을 열었어요. 문을 열었어요. Abrió la puerta. 나는 주스를 마셨어요. 나는 주스를 마셨어요. Yo tomé el jugo. Entonces, 아빠는 영화를 봤어요. 나는 친구하고 공원에서 놀았어요. 동생은 의자에 앉았어요. 선생님은 문을 열었어요. 나는 주스를 마셨어요. Bien, también practiquen leer estas oraciones. Si ustedes, es importante que ahora pronuncien cada sílaba, cada palabra, ¿sí?, de forma correcta. Bien, entonces, bien, va a ser la tarea para la próxima clase. ¿Sí? Van a tener que escribir 10 oraciones con el verbo en pasado. ¿Sí? Traten de también utilizar todo el vocabulario que ustedes conocen, no solamente de los verbos, sino de las cosas, de los objetos,
para poder tener una diversidad de oraciones, ¿sí? No siempre usar la misma frase de siempre. Entonces, si practiquen, escriban y también practiquen leerlas o decirlas, ¿sí? Utilizar el verbo, darle utilidad al verbo. Yo fui al parque, haciendo oraciones aunque sean cortas, pero que ustedes practiquen también hablarlo. Bien, entonces la tarea va a ser corregida el día sábado. Cualquier duda o consulta la pueden hacer el día sábado. Bueno, entonces con esto voy a terminar la clase y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.